Soy ingeniera de minas para resaltar que soy ingeniera de minas y asturiana. Entonces, sí, lo siento. Hay veces la gente dice, ¿tienes que decir que eres asturiana? Sí. Y ahora, cuando hable de siderurgia o de la producción de aluminio, mi mente está en Sidesa, la de Avilés o la de Gijón, y está Alcoa. Si no coinciden con lo que vosotros conocéis, pues que me perdonéis porque es lo que está en mi mente. El segundo punto que me gustaría resaltar, que me lo apunté, es que hasta ahora mis dos compañeras previas hablaban de la transición energética y se referían a la energía, producción de CO2 a partir de energía. Pero en mi marco, en lo que yo hablo, es de producción de CO2 que puede ser por la energía, por utilización de combustibles fósiles, pero también de CO2 que procede de los procesos, cosa que pasa en ambas, en la siderurgia y en la producción de aluminio. ¿Qué tiene que pasar? Pues vamos al 2050, desde el punto de vista energético se quiere que sea cero emisiones, sustitución total de los combustibles fósiles. Aún así, hay que cambiar también los sistemas para que no se produzca CO2 del propio proceso. Vamos a imaginarnos que conseguimos que todos sean renovables. Antes se habló de biogás. El biogás es un metano, CH4. Si lo quemas, produces CO2, igual que el metano, que se saca como gas natural, combustible fósil. O sea, que luego cuando hablan de las cosas de renovables, hay que ver también las letras pequeñas. Si quemas biomasa, también produces CO2. Otra cosa es que captures ese CO2 de una forma y hagas un círculo. Pero, bueno, hay que tener la visión general. Entonces, poniendo este gráfico de las emisiones de CO2 de España en 2018, hemos separado por sectores y subrayo lo que es la generación de energía, que es alrededor del 27%, más o menos los órdenes de magnitud son los mismos en Europa y no han cambiado mucho en estos 2 años. Y si veis, hay un 7% de CO2 que procede precisamente de procesos industriales. Si ese 27%, la generación de energía, consiguiésemos que todo fuese renovables, vamos a decir limpias que no produzcan CO2, aunque sabemos que es imposible, pero vamos a imaginarnos que lo es, aún tendríamos un 7% de CO2 producido por las propias industrias. Y ahí voy a que tengáis en mente esta transición que es la real, que es entre el 2022 que estamos ahora, el 2050, que quieren que no haya a partir combustibles fósiles, y además esa transformación que tienen que hacer todas las industrias que producen CO2 en los propios procesos, como son las vuestras. Vamos a imaginarnos que queremos eliminar ese 27% solamente de la energía, ¿no? Eso equivaldría a tener que instalar. Esa es una calculadora fenomenal, si queréis entrar y verlo, que te dice, es de la EPA americana, a qué equivale, puede ser el CO2 o dar megavatios, eso podéis jugar y lo veis. Pues reducir ese 27% significaría instalar 3,7 veces la potencia actual que tenemos instalada en aerogeneradores. Es decir, lo que tenemos ahora, que es alrededor de 28.000 megavatios, multiplicarlo por 3,7. Imaginaros, si la gente ya se queja de que hay molinillos por todos los lados, multiplicarlo por 3,7. Otra pregunta que nos dicen, o que oigo yo muchas veces es, no, la solución del CO2 es plantar árboles. Si quisiésemos eliminar solo ese 27%, tendríamos que plantar más del 61% de la superficie de la península ibérica, no de España, de árboles. Inviable. Vamos, yo creo que es inviable. ¿Y entonces a qué va esto? Bueno, a que necesitamos un mix de tecnologías, como lo dijo antes Paula y como lo dijo antes María. No hay una única solución, tiene que haber un combinado de soluciones. Contra el cambio climático, no estoy hablando solo de energía, repito, también hablo del CO2 de los procesos. Y entonces desde todos los organismos importantes, el panel intergubernamental de cambio climático, la Agencia Internacional de la Energía, la Unión Europea y demás, se habla siempre de 5 tecnologías a tener en cuenta. O tecnologías, sí. Eficiencia energética en procesos y en edificios. El uso de las renovables,
obviamente. La energía nuclear. Yo la primera vez que puse esta diapositiva creo que fue en la COP24 en Katowice y casi hacía así con lo de la energía nuclear. Porque en aquel momento, fijaros qué ha pasado, eso que son, hace 4 años, la energía nuclear era un tabú todavía. ¿Cómo han cambiado las cosas en 4 años? La energía nuclear, el cambio de combustible, se hablaba primero de electrificación, ahora también se mete el hidrógeno, y la captura, transporte, uso y almacenamiento de CO2. ¿A que de las otras 4 oísteis hablar mucho? ¿A que de la mía oísteis hablar poco? Bueno, pues esta gráfica es que sale en distintos informes de todos estos que hacen modelos para ver qué proporción de cada una de estas tecnologías vamos a necesitar para realmente llegar a eso de emisiones cero. Y veréis que la contribución del almacenamiento y captura de CO2 es alrededor del 14%. Es un modelo. Si el modelo fuese optimista se necesitaría menos, si fuese pesimista se necesitaría más, al revés. Pero bueno, un orden de magnitud. Lo importante es entender que es absolutamente necesaria. Si no existe esta tecnología, no llegamos a las emisiones cero. ¿De qué va lo de captura, transporte y uso? Bueno, captura, de lo que yo os voy a hablar y que es la que ahora mismo está más avanzada, se refiere a la captura del CO2 en la chimenea de grandes empresas, de grandes emisores, perdón, no empresas, de grandes emisores de CO2. Pongo ahí el DAC. DAC es una tecnología que ahora está en nivel de poco desarrollo, pero que quieren impulsarla para que avance mucho más, que es la captura directa de CO2 desde la atmósfera. Pero yo me voy a referir a la que es directa en chimenea. Entonces, se coge los humos a la salida, se captura el CO2, se limpia de impurezas y puede llevarse a uso, que también salió esta mañana, que luego os lo explico un poco más. ¿Qué problema tenemos? A día de hoy emitimos alrededor de 280.000 toneladas millones de toneladas de CO2 y solo el consumo de CO2 en España ahora es alrededor del 10-15%. Hay un desbalance enorme. Desde luego hay que reducir las emisiones de CO2, hay que mejorar la tecnología de uso, pero aún así nos queda un camino bastante largo que recorrer. Lo que no se utiliza se transporta y se lleva a un lugar que previamente se ha estudiado y en el subsuelo, mínimo 800.000 metros, porque así lo requieren las condiciones del CO2, para que tenga condiciones de presión y temperatura adecuadas, se busca una estructura geológica adecuada donde se hace un pozo, se inyecta y se queda allí permanentemente. Eso es lo que llamamos almacenamiento geológico. Y cuando yo aquí me refiero a almacenamiento, no tiene nada que ver con el almacenamiento que se mencionó antes, ni en hidrógeno ni en fotovoltaica. Eso se refieren a baterías y yo me refiero a un almacenamiento geológico en el subsuelo profundo. ¿Está madura? Sí, es una tecnología madura. En realidad es que no es una tecnología, hablamos de 4. Hablamos de captura, de uso, de transporte y de almacenamiento. Pero toda esa cadena está en algún sitio instalado, sí. Los puntitos que veis rojos y azules es a nivel mundial donde están en funcionamiento, hay alrededor de 20 líneas de estas completas, pero lo más interesante es que ahora mismo en Europa hay alrededor de 10-12 proyectos a punto de salir. En Noruega, Holanda, UK, o sea, Inglaterra, y esos principalmente. Dinamarca también tiene otros 2 en pleno proceso, o sea, todo alrededor del Mar del Norte. Perdón. Pero también China tiene unos cuantos, Japón, Taiwán, Argentina. Ese proyecto que os pongo ahí, que se llama Longship, es, pues hace, yo creo que 3 años, para mí era como una utopía. Digo, esto es que los noruegos se les ha ido un poco la pinza y nos han hecho un dibujito para que nos lo creamos. Está a punto de empezar. Y a mí es que me encanta porque me parece un sueño de esos tecnológicos
y que hayan hecho para hacerlo realidad, lo que quiere decir que nada es imposible. Se captura el CO2 a la salida de una cementera y de una incineradora en Oslo. Lo meten en barco, lo transportan en barco hasta la otra costa de Noruega. Allí lo reciben por tubería, lo mandan, son 100 kilómetros, a un pozo que está en el subsuelo y que manda alrededor de 2.600 metros a una estructura geológica que han identificado para almacenar el CO2. Lo de inyectarlo a 2.600, el pozo profundo y tal, eso es normal en lo que se utiliza la tecnología de hidrocarburos, eso es normal, incluso lo de mandarlo a 100 kilómetros, en Noruega hay varios campos que lo hacen, pero toda la infraestructura de capturar, transportar y recogerlo en el otro sitio y que todos se hayan puesto de acuerdo, industria, administración, ciudadanos, incluso Europa, que Noruega no es de la Comisión Europea, pero este proyecto lo han puesto como un proyecto primordial para el desarrollo de Europa, eso es lo que tiene un valor incalculable y lo que nos encantaría tener aquí también, claro. El tema de captura, bueno, hay distintos procesos, no me voy a meter. El de postcombustión, las plantas tal cual están, se puede poner una planta de captura, recoge los humos, separa el CO2 y demás. En el caso de precombustión es otro tipo diferente porque hay que instalarlo solo cuando son de nueva construcción las plantas. Es más eficiente, es más caro, pero no se puede instalar si la planta ya está en marcha. Estoy pensando en posibilidades. Lo que ya está en marcha, creamos postcombustión, plantas nuevas, el otro. Postcombustión, se está invirtiendo muchísimo dinero ahora en investigar. ¿Por qué? Porque es el primer paso de la cadena, hay que capturar, porque los costes de toda la cadena, desde captura, transporte y almacenamiento, es alrededor del 60 y el 80% del coste total por tonelada de CO2 almacenado, que es muchísimo. Lo puse también porque uno de los grandes promotores de la captura que tiene que ver con vosotros es Arcelor. Arcelor tiene ahora mismo, que yo recuerde, 3 proyectos en marcha de plantas pilotos de captura en Europa y luego os cuento una aquí en Asturias. Como veis los precios, esto es solo para la captura. Hay una gran diferencia entre lo que pasa, bueno, en distintas partes de lo que sería el proceso, bueno, de las acerías y tal, pero sobre todo resaltar que el tema en el aluminio todavía queda por hacer. Y esta es una diapositiva que cogí de un proyecto que el otro día les contamos a ti y a Tamara. Es un ejemplo, pero es para que veáis. Este es un proyecto europeo que participamos que se llama Strategies US, que lo que queríamos era evaluar la implantación de una cadena de este tipo, captura, transporte tal, es alrededor de la zona de Tarragón con la industria química y cementeras y tal. Pero bueno, es un ejemplo. Lo importante son los números relativos. El valor añadido, que en el tema de la captura es el doble que de los otros dos, o sea, es muy importante la inversión que requiere y también es primordial el empleo que puede dar lugar. No solo en la construcción, en los 3 casos serían la construcción de la planta de captura, de las nuevas redes de transporte o del almacenamiento, en los 3, pero primordialmente también y después en la operatividad la de captura. Y luego, relativos de tipo de empleo, serían la mitad de empleos directos y luego alrededor de un 30% sería, bueno, empleos generados fuera de España y fuera de la Unión Europea, como suministros de China y demás. El transporte el transporte de fluidos está muy bien conocido, veis que puede ser, bueno, por los distintos tipos, puede ser barco, tubería, camiones, menos desarrollado, pero también está en la mesa, es el transporte por tren.
y solo, bueno, obviamente se transporta en distintas condiciones. Decir que hace poco leí que si bien no hay una normativa específica, se utiliza la del gas natural, porque bueno, al fin y al cabo el CO2 ni es tóxico ni es inflamable, o sea, es como más bondadoso que el metano. Lo que pasa es que tiene un problema que, por ejemplo, la normativa del metano no incluye, que es más más denso que el aire. Entonces, una cosa a tener en cuenta es si estás en zona de vaguadas o en zona de valles, que se puede acumular, pero vamos, en general que se utiliza la misma. Usos. El CO2 tiene muchos usos ahora mismo, sin falta de hecho se produce CO2 para vender. El CO2 en las cervezas, en los refrescos, el CO2 se utiliza para proteger y preservar alimentos, se utiliza en medicina, se utiliza en soldadura, se utiliza en muchas cosas. De lo que se habla cuando se habla de uso es utilizar el CO2 que hemos capturado y darle un nuevo uso. Puede ser directamente, que es dependiendo del grado de pureza que tenga, que eso lleva un coste, esas que son las que se están utilizando ahora, pero más bondadoso, vamos a decir, es que creo que también se comentó esta mañana, el uso del CO2 en invernaderos, porque aumentando un 4 o 5% de la concentración de CO2 en los invernaderos crecen más rápido. Eso también se puede utilizar para alimentar algas y esas algas después se utilizan para hacer biocombustible, bueno, como solventes y tal. Y luego ya conversión, que también se habló esta mañana que necesita grandes cantidades de energía, dijo, se está utilizando para hacer biofuels, biocombustibles, químicos como polímeros, y muy interesantes son los materiales de construcción. Las cementeras también comentamos que tienen un problema porque producen CO2 en el propio proceso, pero también pueden reutilizar el CO2 cuando lo capturan, porque en atmósferas de secado el hormigón, en atmósferas ricas en CO2 el secado del hormigón lo enriquece y mejora el producto. Eso es interesante en comparación con los demás, porque en este caso el CO2 queda atrapado, no vuelve a la atmósfera. En el caso de combustibles, en el caso de bebidas, en el caso de las algas, el CO2 vuelve a la atmósfera. Eso es lo que se dice, te hacen una captura permanente o una captura no permanente, y esto es, bueno, representa lo mismo. CO2, lo que es importante es la distancia a superficie, porque a 800 metros por el gradiente térmico y el gradiente de presión el CO2 se encuentra en un estado semilíquido que se comporta muy bien, y luego se puede guardar esa estructura que os digo, tiene que tener una formación porosa y una capa impermeable. Formación porosa es, tenía que haberla traído, es una roca, no es un agujero en medio del subsuelo, es una roca, y el CO2 se guarda en los poros de la roca. O sea, si miráis una roca, una piedra que encontréis por el campo, es que estoy mirando a ver si aquí tenéis algo, pero no tenéis nada, y la miráis al microscopio, no al microscopio, basta con que cojáis un vaso y la miréis a través del vaso, que os haga un poco de lupa. Veréis que hay unos poros pequeñísimos entre los granos de las rocas, ahí es donde se guarda el CO2. Tú dices, imposible, eso si sopla se rompe. No, se calcula para que la presión de inyección sea lo suficientemente adecuada para que la roca no se rompa y se queden los poros. Bueno, pongo distintos tipos y voy corriendo. Bueno, hay distintos tipos, pero en España en particular, como no tenemos campos de petróleo casi, y además lo más abundante son acuíferos salinos profundos, que estos son profundos, obviamente, ya os digo que son más de 800.000, normalmente los acuíferos de agua potable están de 600 para arriba, o sea, no es agua potable, no es agua utilizable, y cuando son salinos es porque no está en contacto directo con la parte superior, con lo cual puedes asegurar, luego bueno, hay muchos procesos, pero para verificarlo, que queda efectivamente atrapado en esa superficie del subsuelo. En España sí hay potencial para almacenamiento geológico. Esto es un estudio del instituto que es público, lo podéis mirar en la página web donde queráis,
Se identificaron 103 estructuras, solamente se estudió el onshore, que es en tierra. Sabemos que hay en el offshore, pero este trabajo lo hicimos a partir de datos públicos y no tenemos datos públicos del offshore, porque hay compañías y tal. Dentro de unos años esos datos se liberan y ya se pueden hacer. Pero bueno, que hay y que se puede hacer. Hay marco legislativo y desde 2009 existe directiva relativa al almacenamiento geológico y esa ley se traspuso en 2010, o sea que había voluntad política en ese momento. Ahora no, y lo digo así, no hay ninguna voluntad política de hacer almacenamiento geológico de CO2 y sencillamente porque no les gusta, igual que no les gusta la minería, igual que no les gusta la exploración, igual, o sea, el subsuelo debe de ser ese gran desconocido porque no. Lo que sí han dicho en el plan estratégico de futuro, han nombrado específicamente la posibilidad de utilizar captura y almacenamiento de CO2 para aquellas industrias que produzcan CO2 de proceso, como pueden ser las cementeras, bueno, porque ven que no hay otra solución, en el caso vuestro de la siderurgia y de si en aquel momento no existiese una tecnología disponible que lo hiciese. Y esta es la última diapositiva, que es que hace precisamente el día antes de veros a vosotros, leí en el periódico que comenzaba la construcción de la planta de captura de CO2 en Beriña, en Gijón. Esta planta es una planta piloto dentro de un proyecto europeo en el que está ArcelorMittal y está el INCAR, que es el Instituto del Carbón, bueno, ahora le cambió el nombre, en vez del carbón, de carbono, me parece que es, bueno, de Asturias, que pertenece al CSIC y que ya habían hecho una planta piloto juntos en La Pereda, que es una central que hay también en Asturias, que lo han mejorado y que lo van a plantar aquí. Entonces, empieza ahora la construcción, se estima, no lo sé, 1 año, empiece ya a funcionar. Pero me gustó mucho la historia porque leyendo sobre esto vi que habían implementado otras 2 actividades ya, que es el utilizar el gas de coque porque es rico en hidrógeno y entonces puede mejorar el consumo, disminuir el consumo de combustibles fósiles y de carbón a la hora de producir el arrabio, y además que uno del horno iba a ser sustituido por puramente eléctrico, utilizando renovable. Entonces me parece un ejemplo fantástico porque en la misma planta están intentando combinar distintas tecnologías para conseguir el objetivo de minimizar, reducir o moverse hacia adelante con el tema de la eliminación del CO2. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Paula. Resumen, y lo que yo subrayo, que falta apoyo político.